Bien, estamos estudiando acerca de los apóstoles y ya hemos estudiado acerca de dos de ellos. Uno es Mateo, el otro fue el apóstol Pedro. Hoy vamos a estudiar de un apóstol que muy poco conocemos acerca de él. Le voy a dar el título: Cambiando un corazón ambicioso e intolerante. De eso trata el apóstol del cual vamos a estudiar el día de hoy. Muy poco se habla de él en la Escritura. Casi siempre que se menciona junto a su hermano. Es el único apóstol del cual la Biblia habla sobre su muerte. De ahí de ningún otro apóstol la Biblia habla sobre su muerte o registra su muerte. Es el único del cual registra su muerte. Su nombre era Jacobo. Jacobo, el hermano de Juan. Él era este apóstol. ¿Y por qué era ambicioso, pastor? Ya lo vamos a ver. ¿Y por qué era intolerante, pastor? ¿Era intolerante a la lactosa o a qué era intolerante? No era intolerante a la lactosa. Era intolerante al rechazo, a aquellos que no aceptaban a Jesús, aquellos que no, cuando se les quería predicar, pues no, y no aceptaban, pues metámosles fuego. Entonces, ¿hay algo de Jacobo en usted? ¿Hay algo de ambición en usted? ¿Es alguien que quiere pelear posiciones? ¿Qué podemos aprender de Jacobo hoy? Y hoy vamos a aprender mucho de Jacobo. Quiero que diferencie algo. En el libro de Hechos, capítulo 15, se menciona a un Jacobo ahí, pero no es ese Jacobo. Ese Jacobo que se habla ahí es el que usted conoce como Santiago, el que escribió la carta de Santiago, el cual no fue discípulo del Señor Jesucristo. Era hermano del Señor Jesús. Su conversión fue después. Ese Jacobo que aparece en Hechos 15, ese es Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, quien escribió después la epístola de Santiago, precisamente. ¿Por qué se le llamó Santiago? Santiago, a él se le llamó así porque a nivel de la Iglesia Católica se le ha llamado santos, así, San Pedro, San Judas, Entonces, a él era San Jacob. Y entonces con el tiempo el nombre fue transformándose en lugar de San Jacob, Santiago. Y entonces quedó Santiago. Pero bien, el Jacobo que vamos a hablar hoy, él llega hasta Hechos 12, donde se narra su muerte. Entonces, ese es Jacobo. De él sabemos muy poco, pero lo poco que sabemos nos dice mucho acerca de él. Así que quiero hablarle un poco acerca de él. Primero, el Señor Jesucristo, y esto solo se lo voy a narrar, los llama, y esto aparece en distintos pasajes de la Escritura, de los Evangelios, llama a los discípulos al discipulado a tiempo completo. Y esto lo podemos encontrar ahí en Marcos 1, usted lo puede leer allá, Marcos 1, 16, ahí aparece Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Siempre se menciona a Jacobo antes que a Juan. Siempre. Usted lo va a ver. Entonces, eso nos da la idea de que Jacobo era mayor que Juan. Juan es el que usted conoce, principalmente. El que se menciona más en la Escritura, el que escribió bastante de las cartas, de los libros del Nuevo Testamento, es el apóstol Juan. El apóstol del amor se le conoce. Pero de Jacobo, ¿qué sabemos? Bien. Primero se habla de que era hijo de Zebedeo. Y de acuerdo a algunos escritos de la iglesia primitiva, Zebedeo era un levita. Y entonces ellos también eran descendientes de los levitas. Además de eso, de ser levita, Zebedeo tenía cierta influencia en aquella región. Ellos eran de Galilea. Pero siendo de Galilea, Zebedeo tenía influencia con el sumo sacerdote de Jerusalén. Usted lo puede ver porque Juan, cuando Pedro quería seguir a Jesús, cuando fue prisionero, por medio del apóstol Juan, porque era conocido del sumo sacerdote, fue que a Pedro se le permitió entrar. Entonces, había influencia de Zebedeo, estando en una región distinta, en Galilea, hacia Jerusalén, donde está el sumo sacerdote. Será una familia influyente la que podía tener. Lo otro que podemos aprender acerca de ellos es que Zebedeo tenía jornaleros. Usted recuerda a Andrés y Pedro, ellos eran pescadores.
Jacobo y Juan también eran pescadores. Pero cuando Jacobo y Juan dejan a su padre Zebedeo, también lo dejaron con sus jornaleros. O sea, los jornaleros de Zebedeo estaban ahí. O sea que parece que el negocio de pesca de Zebedeo era mayor que el de Andrés y Pedro. Entonces también había cierta influencia económica que él tenía. La madre de Jacobo servía al Señor Jesucristo. La madre de Jacobo era una de las mujeres que servía al Señor Jesucristo. Y parece que su nombre era Salomé. Quiero leer Marcos capítulo 3. Este es el llamado al apostolado. Y ahí sí quiero que me acompañe. Marcos capítulo 3. Entonces, parece que Jacobo y Juan, y esto quiero que lo recuerde, porque el próximo domingo vamos a hablar acerca del apóstol Juan. Y todo lo que hoy vamos a hablar, que aplica a los dos hermanos, recuérdelo, porque no lo voy a repetir el próximo domingo. Lo voy a resumir. Entonces, Zebedeo parece que era una persona influyente, tenía influencia con el sumo sacerdote, parece que tenía alguna posición económica más o menos buena, y quizá esta era una de las razones por las cuales Jacobo se comportaba como se comportaba. Y ahora vamos a ver cómo es que se comportaba. Marcos 3 nos agrega algo más acerca de la personalidad de Jacobo. Y el verso 13 dice así: después subió al monte, hablando del Señor Jesucristo, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Entonces, Marcos nos da este detalle acerca de Jacobo y de Juan. Y quiero que vea cómo hace la referencia acerca de Juan. Juan, hermano de Jacobo. O sea, hace referencia de que entre los dos, el mayor era Jacobo. Es interesante porque solo Marcos registra este detalle. Y solo en este pasaje se menciona Boanerges. En ningún otro pasaje se menciona que eran Boanerges, o sea, que eran hijos del trueno. En ningún otro pasaje de la Escritura se menciona eso. Marcos lo menciona. Marcos no fue discípulo del Señor Jesucristo. Marcos, de quien aprendió el Evangelio, ¿de quién creen que fue? Fue del apóstol Pedro. Del apóstol Pedro. Imagínense Pedro contándole a Marcos: mira Marcos, cuando nos llamaron éramos estos. A mí, el Señor Jesucristo, me cambió el nombre. En lugar de Simón me puso Pedro. ¿Por qué te puso Pedro? Porque era de carácter variable yo. Y él quería que yo me convirtiera en una persona firme. Pero no solamente a mí me puso un apellido así. Vieras a Jacobo y a Juan cómo les puso. ¿Cómo les puso? Boanerges. En serio. ¿Qué es eso? Hijo del trueno. ¿Y qué es ser hijo del trueno? Hay muchas hipótesis acerca de hijos del trueno, pero la que yo creo es que eran de carácter explosivo. Eran así de mecha corta. ¿Ha conocido a alguien usted así? ¿A quién dijeron? Escuché un nombre por ahí. Escuché a alguien decir un nombre, ¿va? Ok. Bueno, entonces, quiero decirle algo más acerca de Jacobo. Mire, el Señor Jesucristo escogió a 12. Y de esos 12, habían 3 que conformaron su círculo más privado, su círculo más íntimo. Entre ellos estaba Jacobo. Eran Pedro, Jacobo y Juan. Ellos 3, estos 3 fueron más cercanos que todos los demás. Ellos vieron cosas que los demás no vieron. Ellos tuvieron el privilegio, fueron los únicos 3, los 12, que Jesús permitió que pudieran entrar a la casa de la hija de Jairo, creo que fue. Sí, a la casa de la hija de Jairo. Jesús dice que no les permitió entrar a los demás, solamente a ellos 3. Cuando la niña había muerto, Jesús los detuvo a todos y les dijo, solo ellos 3. Pedro, Jacobo y Juan son los que pueden entrar. Jacobo pudo presenciar el poder de Jesús sobre la muerte.
Él pudo ver ahí al Señor Jesucristo, ella no está muerta, ella solo duerme, y decirle, levántate. Y él fue uno de los que presenció eso. El otro momento importante, al cual tampoco permitió que los otros discípulos fueran, fue precisamente en la transfiguración. En la transfiguración, el Señor Jesucristo había dicho, de ustedes, de los 12, hay unos que no van a morir sin ver antes venir el reino de Dios. Y varios días después, dice la Escritura, a Jacobo, a Pedro, a Juan, lo llevó aparte. Y ahí Jesús se transfiguró. Jacobo fue uno de esos, que así como Juan dijo, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jacobo fue uno de ellos. Solo Jacobo, Pedro y Juan pudieron verlo así. A Jesús en toda su gloria, en toda su majestad. Y luego hay un tercer momento, y hay otro más, pero voy a hablar de este tercer momento. Yo quiero que lo busquen en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Versículo 32. Dice así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Entonces, y aquí usted recuerda esta parte de la historia. Les dijo, velen, pero ¿qué fue lo que hicieron los apóstoles? Estos tres se durmieron los tres. ¿Cuántas veces? 3 veces. Entonces, aquí podemos ver que esto es interesante. El Señor Jesucristo se entristeció mucho. Comenzó a angustiarse, dice la Escritura, por la agonía de lo que venía. ¿Sabe? El Señor Jesucristo ganó la victoria aquí en Getsemaní. Él ahí fue cuando estuvo orando, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en ese momento trascendental, ese momento crucial, uno de los apóstoles que vivió eso fue Jacobo. Jacobo fue uno de ellos. Ahora, era del círculo íntimo del Señor Jesucristo. De Pedro, ¿cuánto sabemos de Pedro? Bastante. ¿Cuánto sabemos de Juan? Bastante. Pero ¿cuánto sabemos de Jacobo? ¿Qué carta escribió Jacobo? No aparece. Entonces, ¿será que el Señor Jesucristo se equivocó con él? ¿Será que escogió a alguien que, no sé, o sea, a veces uno invierte el tiempo en alguien que va a producir mucho, ¿verdad? ¿De qué pasó con Jacobo? ¿Qué fue lo que ocurrió? De eso vamos a hablar hoy. Porque eso nos habla de algo muy maravilloso que Dios hizo en la vida de Jacobo. Entonces, vemos el pasado de Jacobo, una familia que era influyente posiblemente, una familia estable económicamente, una persona que era conocida como hijo del trueno, que ya vamos a ver el detalle de por qué, pero también era una persona ambiciosa. Y de esto vamos a hablar ahora. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. ¿Sabe? En ese pasaje cuando leíamos que Jesús estaba angustiado y los apóstoles ahí se durmieron, realmente yo quiero que note el valor y la fuerza de nuestro Señor comparado con el ser humano. Mientras el Señor Jesucristo oraba, ellos dormían. Mientras el Señor Jesucristo cargaba la cruz, ellos salieron huyendo. Mientras ellos fueron derrotados, el Señor Jesucristo vencía la cruz. Para que usted vea cómo es la diferencia. Pero hoy, por medio de esa obra que Él hizo, Él nos llama a cada uno de nosotros más que vencedores. Y eso somos cada uno de nosotros. Porque por esa victoria que Él obtuvo en la cruz, Él nos ha dado la victoria, de tal forma que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada, ni ninguna otra cosa creada, nos hace a nosotros desfallecer. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que Jacobo tuvo esos grandes privilegios.
ser del círculo íntimo de Jesús, ver cosas que otros apóstoles no vieron, él tuvo ese privilegio. Lucas capítulo 9. Y aquí encontramos un pasaje cuando ya Jesús iba de regreso a Jerusalén, a la última celebración, la última semana, él iba a Jerusalén y él deseaba pasar por Samaria. Samaria era una región de judíos mezclados con paganismo. Los samaritanos y los judíos no se pasaban, se detestaban. Entonces Jesús quiere pasar por Samaria y quiere que lo reciban ahí en una aldea, quiere que le permitan pasar por ahí porque es la ruta más corta para ir a Jerusalén, pero los judíos nunca tomaban esa ruta, tomaban la ruta más larga porque no se llevaban con los samaritanos. No sé como quiénes podríamos comparar en esta época a los samaritanos y a los judíos, pero no se querían para nada. Bien, entonces él manda a alguien a que vaya a buscar y que les digan, recíbannos. Lucas 9, 54. 53. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Los samaritanos de la aldea donde él quería quedarse no lo recibieron, porque él era como que iba a Jerusalén, él era un judío. Y si usted recuerda, ellos se disputaban, los judíos y los samaritanos, en qué lugar se debía adorar a Dios. Los samaritanos decían, es aquí en el monte Gerizim donde se tiene que adorar a Dios. Los judíos decían, no, es aquí en Jerusalén. Tenían esa disputa. Y los samaritanos, por vía de las tradiciones humanas, habían establecido Gerizim como lugar de adoración. Entonces, como Jesús iba a Jerusalén, no te vamos a permitir quedarte aquí. ¿Por qué? Porque vos vas a Jerusalén y ahí no se adora aquí en Gerizim. Bien. Entonces, verso 54. Lucas 9, 54. Viendo esto sus discípulos, ¿quiénes? Jacobo y Juan, los dos, recuerden, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Vea, aquí Jacobo y Juan. Señor, no nos recibieron. ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo? Vea qué gran mal les hicieron, ¿verdad? No nos reciben, entonces que descienda fuego del cielo, ¿va? Ni siquiera que le atropellaron o algo, no. Simplemente no los quisieron recibir, entonces no, andamos cargadas las pistolas y metámosles fuego. Aquí puede ver la razón por la cual su nombre va, Boanerges. ¿Cuántos somos a veces intolerantes con otras personas? ¿Cuántos somos intolerantes con personas? Ojo, aquí ellos estaban siendo intolerantes con personas de otra religión. De otra religión. ¿Cuántos somos intolerantes así? Pastor, es que viera ahí, hacen esto, hacen lo otro. Ahí sacan esto otro de ahí. Vea cuántas cosas a veces nosotros somos intolerantes con personas que porque no tienen las mismas creencias nuestras, no, los mandamos al infierno, ¿verdad? Entonces, aquí vemos el carácter de estos hombres. Personas intolerantes. Vea que el modelo que ellos justifican sus acciones, ¿quién es? Es el profeta Elías. Elías, en la Escritura, hay 3 ocasiones que está Elías donde desciende fuego del cielo. Una de ellas es cuando está el altar del sacrificio y que querían comprobar quién era el verdadero Dios, si Baal o Dios. Y entonces Dios hizo descender fuego del cielo. Pero la otra aparece en Segunda de Reyes, capítulo 1. El rey Ocosías quería prender a Elías, quería meterlo preso. Entonces mandó a 50 soldados donde él. Y entonces lo encuentran. Y Elías dice, bueno, si soy un hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma. ¡Pum! Los consumió. Entonces el rey Ocosías manda otros 50. Y lo mismo, ¿va? Si soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo. ¡Pum! Los volvió a consumir.
Manda al tercero. El tercero llega donde Elías. Y rogándole, mira, te ruego que vengas con nosotros, no nos hagas ningún mal. Dice que el ángel de Dios le dijo, ve con él, no te va a pasar nada. Quiero decirle algo. Si bien Elías es la persona usada por Dios ahí, quien ejerce el juicio es Dios, no es Elías. Es Dios quien ejerció el juicio ahí sobre estos hombres. Entonces, y lo otro importante es el tiempo que hoy estamos viviendo, amada iglesia. Cuando Jesús vino, Él inauguró un tiempo, el año de la buena voluntad del Señor. Cuando Él leyó ese pasaje de la Escritura que está en el profeta Isaías, Él cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, y dice que lo ha enviado a predicar buenas nuevas, a sanar a los abatidos, a predicar el año de la buena voluntad del Señor. Ahí terminó Él de leer, pero el pasaje continúa, y el año de venganza del Dios nuestro. Ese pasaje tiene dos partes. Actualmente estamos en la primera parte, el año de la buena voluntad del Señor. Este tiempo, desde que el Señor Jesucristo vino a la tierra y ascendió al cielo, estamos en ese tiempo, el año de la buena voluntad del Señor. El día de venganza todavía no ha venido, pero cuando venga va a caer fuego del cielo. Y eso uno lo encuentra ahí en el libro de Apocalipsis. Pero bien, entonces, ¿cuántas veces usted se comporta como Jacobito? ¿Cuántas veces usted ahí en el trabajo alguien le hace una mala pasada y usted, ojalá que algo le pase? O cuando ya le he dicho, cuando alguien se le mete con el carro y a ver si algún hermano de aquí de la iglesia es el que se le metió. ¿Cuántas veces? O los jóvenes con sus padres, o los esposos con las esposas. Les manda saludos a mi esposa, hoy estaba con migraña, entonces por eso no pudo venir. Un saludo allá, amor. Entonces, ¿cuántas veces somos así de intolerantes? Quiero que veamos el otro rasgo de la personalidad de Jacobo. Y para esto, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántas veces usted ve en la Escritura que los apóstoles pelearon por ser el mayor de todos? ¿Cuántas veces recuerda usted? Y no porque se repita el pasaje en el otro evangelio, porque si se repite es el mismo evento. Pero ¿cuántas veces, cuántos eventos distintos ocurrieron? ¿Sabe qué? Que yo creo que gran parte del promotor, uno de ellos era Jacobo. Y es lo que quiero que veamos ahora. Marcos capítulo 9. ¿Cuántos son ambiciosos? ¿Cuántos quieren pelear posiciones? ¿Cuántos son así de ese tipo de personalidad? ¿Sabe que ese pasaje que acabamos de leer de los apóstoles que querían hacer descender fuego del cielo ocurre ya al final del ministerio del Señor Jesucristo con ellos aquí en la tierra? Imagínense cuán preparados estaban los apóstoles para la obra que venía. Si Jesús ya iba a entregar su vida en la cruz y ellos querían hacer descender fuego del cielo. Imagínense ya cuánto tiempo había pasado y cómo había carnalidad todavía en ellos. ¿Cuánta carnalidad no hay en nosotros? Entonces, Marcos capítulo 9, versículo 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso ahí en medio como un ejemplo. Aquí hay una disputa que ocurre cuando van ahí, estaban peleándose. ¿Quién iba a ser el mayor? Yo quiero que note, amada iglesia, y a veces en las iglesias se da esto. ¿Quién quiere ser el mayor? Yo quiero ocupar una posición de privilegio. Yo quiero cantar ahí en vez de Ingrid.
Yo soy uno de ellos. No. Yo quiero estar ahí. Yo quiero ser el director de Ujieres. Yo quiero predicar. Yo quiero evangelizar. ¿Cuántas veces queremos pelear posiciones? ¿Cuántas veces? Y por eso esta historia de Jacobo para mí es tan importante. Y que preste atención a este último detalle de su vida y cómo Jesús lo cambió. Porque la forma en que Jesús cambió esto en la vida de Jacobo es tal vez la manera en que necesita que nosotros la cambiemos. Entonces aquí vemos que los apóstoles, aquí todos, ojo, son los 12, los más importantes. Entre ellos se estaban peleando quién iba a ser el mayor. Y ojo, Jesús escuchó todo. Y el ejemplo que les puso fue el de un niño. Tenemos que aprender a ser como un niño. Un niño ahí que sea humilde. Un niño tranquilo. Quiero preguntarle algo. ¿Por qué razones una persona quiere ser el mayor o el superior de todos? ¿Por qué razón? Piénselo por un momento. Una, porque tal vez cree que lo merece. Otra, porque tal vez él quiere que los demás le sirvan. Otra, porque cree que lo puede hacer mejor. Otra, porque tal vez quiere la admiración de los demás. Entonces, hay distintas razones por las cuales la naturaleza humana quiere ser el mayor. ¿Sabe qué he visto yo? Que normalmente la persona que no quiere ser es la persona que Dios quiere usar. Eso he visto. Mira a Moisés, manda a otro. Manda al que tienes que mandar. Yo soy tartamudo y pone un montón de excusas. Pero ¿sabe por qué sucede eso? Porque Dios se perfecciona en la debilidad de la persona. Aquella persona que se cree autosuficiente o superior, Dios tiene que moler esa parte de su vida. Tiene que venir y quitar esa carnalidad de su corazón. Veamos el siguiente caso. Si usted le da la vuelta a la página, un capítulo, aquí pasó esto en Marcos 9, pues en Marcos 10 se vuelve a repetir. ¿Qué le parece? La misma disputa. Marcos 10, 35. Pero no lo voy a leer de ahí. Lo voy a leer de Mateo 20. Porque en Mateo 20 nos da un detalle que Marcos no nos dice. Y es un detalle que para mí es importante. Mateo 20, 20. Dice así. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. ¿La madre de quién? De Jacobo y de Juan. Con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten niños aquí buenísimos, son buenos trabajadores, son macizos, nunca fallan, nunca te van a dejar solo. Estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Quién iba a ir a la derecha? Jacobo, porque era el mayor. ¿Izquierda? Juan. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Esta pregunta, Jesús que está diciendo aquí, Él está hablando de su muerte. Ellos le dijeron, podemos. No sabían lo que estaban diciéndole los apóstoles aquí, o Jacobo y Juan. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se pusieron muy felices. ¿Ah? Se pusieron muy alegres. No, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Sabe que esto ocurre en una congregación normalmente? Ocurre también en una familia, ocurre en el trabajo. Cuando alguien quiere pasar por sobre todos y ser el que escale posiciones, genera conflictos, genera disputas necias, genera pleitos. Entonces aquí, Jacobo y Juan, ¿sabe por qué podían haber pedido esto? Bueno, por
la influencia de su padre con el sumo sacerdote, por tal vez la posición económica que tal vez es mejor que la de los demás apóstoles. Pero hay otra razón más. A nosotros Jesús siempre nos llevó a los momentos más íntimos y privados. De seguro es que somos muy especiales. Entonces que nos ponga a la derecha y a la izquierda. Ahora, ¿por qué le pidieron a su mamá? ¿Por qué le habrán pedido, mami? Dile tú, mami. Bueno, yo me imagino, esto soy yo pensando, un capítulo antes Jesús los había regañado de esa disputa necia, de quién era el mayor. Entonces, aquí ya no le podemos decir nosotros, ¿verdad? Jacobo y Juan, porque ya nos regañó. Digámosle a nuestra mami que le diga. Entonces le dijeron a su mamá, y su mamá fue. Pero Jesús sabía de dónde venía, y por eso en Marcos 10:35 aparece que quien inicia esto es Jacobo y Juan. ¿Y quién era el mayor de los dos? Jacobo. Así que en ellos había una ambición por tener una posición ahí de privilegio. Ellos esperaban que Jesús al ir a Jerusalén iba a establecer el reino de los cielos. Y por eso en ese reino, Señor, yo quiero estar a tu derecha y que Juan esté a tu izquierda. Así. ¿Cuántos cuando hay campañas políticas se quieren tirar ahí de diputados, verdad? ¿Y cuántos quieren ganar posiciones políticas? Quieren aprovechar ahí el puesto de poder. Pues aquí vemos esta situación. Pastor, gracias a Dios que esa fue la última vez que pasó eso, ¿verdad? Con ellos. No, no fue la última. Hay una más todavía. Y en un momento más solemne. Y yo quiero que lo veamos y es la última parte. La última vez que esto ocurre. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Verso 24. Aquí están en la última cena. Vea que ni aún ese momento privado, especial, pudieron respetar estos bandidos. Mientras Jesús iba claro que iba a la cruz, ellos en su mente y en su corazón lo que estaban peleando era quién era el mayor. Vea que mientras Jesús estaba ahí y no le habían lavado los pies a nadie, ellos lo que esperaban es quién iba a estar a la derecha y a la izquierda todavía. Esa era la disputa. Quiero decirle, esta disputa no era algo que no ocurría con frecuencia. Por lo menos 3 veces encontramos en la Escritura que ocurre. ¿Cuántas veces no se puede presentar en nuestras vidas acá? Y es algo que tiene que cuidarse en nuestro corazón. Lucas 22:24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Y sabe qué ocurrió en esta cena? Jesús tomó la toalla y lavó los pies de cada uno de ellos. Siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él les dio ejemplo de cómo debe ser entre nosotros. Si Él, siendo el Todopoderoso, se rebajó a tomar posición de esclavo, ¿cuánto más nosotros? ¿Sabe que entre más lugar de autoridad Dios le da a usted es porque más debe servir? Si usted es la cabeza de su hogar, usted debe servir a su familia como el padre de esa casa. Y ser el padre de la casa no es el que da órdenes, no es el que llega, denme la comida, pásenme el control remoto. No, es el que debe servir a su esposa y a sus hijos. Es el que debe estar dispuesto para ellos siempre. Si lo pone en un lugar de privilegio en el trabajo, es para que usted sea el primero, el que dé el lugar, el que dé servicio ahí a los demás. Eso significa ser el primero, como el que sirve. Hay gente que pelea posiciones en los trabajos. Es increíble cómo se pelean las posiciones en el trabajo. Y qué difícil es ser cristiano ahí, ¿verdad? Se le quiere salir los Jacobo a uno ahí. Entonces, cuando la gente quiere sobrepasar, pisotear a todos los demás.
¿Sabe? Pasaje de la última cena. Ellos todavía peleando por la posición y Jesús iba camino a la cruz. Esta fue la última vez que vemos esta pelea así. Esta pelea así no volvió a ocurrir. Porque la cruz iba a marcar un antes y un después. ¿Cree usted que después de haberle negado a Jesús, haberle fallado a Jesús, alguno tenía la cara de decir yo voy a ser el mayor de todos nosotros? La cruz dejó desnudo nuestra debilidad. La cruz desnudó la debilidad de los apóstoles. Después de haber fallado todo, ¿cree que usted que Pedro, después de haberlo negado 3 veces, yo soy el mayor? ¿Cómo? El mayor pecador de todos. Sí. ¿Cuántas veces así? Imagínense, peleamos por tonteras, pero cuando nos vemos ante la cruz, realmente hemos fallado. Todos necesitamos de la gracia del Señor. Esta fue la última vez que se encuentra esta pelea. Después de la cruz, todo eso desapareció. La cruz desnudó nuestra debilidad, nuestra impotencia, nuestra, ¿cómo le llamamos a esto? El que no es valiente, nuestra cobardía. Y sacó a la luz de Cristo. Su fidelidad, su fortaleza, su valentía y su poder. Él mostró ahí su amor. Jacobo no volvió a pelear por ser el mayor. ¿Cuánto más sabemos de Jacobo después de este episodio? Aparece 2 veces en el libro de Hechos. La primera es cuando dice que están ahí los 12. Se menciona primero a Pedro, luego a Jacobo. Sé que en liderazgo, Jacobo era el segundo del grupo. Y de ahí solo se vuelve a mencionar en su muerte. ¿Qué sería? ¿Qué será? Vamos a leer Hechos 12. Hechos 12. Versículo 1. Antes de leerlo, ¿usted ha leído la muerte de Esteban? ¿Qué lujo de detalles hay de la muerte de Esteban? Habla de lo que él testificó, lo que él vio. Él vio al cielo, vio al Hijo de Dios. Él dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y vemos todo ese detalle, prácticamente un capítulo entero dedicado a Esteban. Jacobo, Hechos capítulo 12. En aquel mismo tiempo, Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Dónde está el detalle de lo que pasó? No hay detalles. No hay detalles de lo que pasó con Jacobo. Solo sabemos que murió a espada. Y cuando dice que murió a espada, lo más seguro es que fue decapitado. Pero ¿por qué no hay detalles? Otro tema intrigante es Juan, el hermano de Jacobo. Él escribió el Evangelio de Juan. ¿Cuántas veces menciona el nombre de Jacobo? Ninguna tan sola vez. ¿Sabe? Cuando veo eso, pienso en algo. Porque es llamativo eso. Sí lo menciona Lucas, sí lo menciona Marcos, sí lo menciona Mateo. Pero Juan, su hermano, no lo. Es como que una convicción cayó en ellos. La disputa no es por quién sea el mayor. Es darle la gloria al Señor. Y no era su nombre el que debía ser el importante, sino el nombre de Cristo. Y es como si él mismo se lo hubiera propuesto. No escriban de mí, escriban de él. Escriban del Señor. ¿Sabe? Es cierto que no se menciona su nombre, pero en la Nueva Jerusalén una columna lleva su nombre. Una columna tiene su nombre. Y no fue que Jesús perdió el tiempo con él. Simplemente aquel que disputaba por ser el mayor aprendió a ser el que sirve. Aprendió que el único nombre que tiene que sobresalir es el de Cristo. No el nombre. Nunca de ninguno de estos.
Y es algo que tenemos que aprender nosotros, iglesia. ¿Cuántas veces venimos aquí con los principios del mundo a querer servir en la iglesia? Recuerdo un hombre que una vez se acercó a mí después de estar en la iglesia, después de haber ido a un retiro. Él me dijo, yo quiero que usted me conozca. Yo quiero que sepa quién soy yo. Yo quiero que sepa que yo he predicado, yo he hecho lo otro. Entonces, ya entendí por dónde iba. Quería una posición. ¿Cuántas veces vienen personas así? A querer escalar una posición. A querer tomar el púlpito. A querer estar en el ministerio de alabanza. ¿Cuál es la razón por la cual queremos hacer eso? Vea que Dios trabajó en la vida de Jacobo de una manera muy especial. Y él fue un pilar de la iglesia del primer siglo. ¿Sabe cuántos años después de que Cristo ascendió vivió Jacobo? 14 años. Y de esos 14 años no tenemos muchos detalles de su vida. Como le digo, es como que él le hubiera dicho a Juan, Juan, no escribas de mí, escribí de él. Es más, Juan, no le quiero adelantar eso porque el otro domingo lo vamos a hablar. Entonces, no, olvídenlo. Es como si Lucas también. No es de mí que tenés que escribir, es de Jesús. Es de su obra aquí en la tierra. Es del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Él cambió mi vida, Él es el que tiene que ser glorificado. Pero la historia nos registra algo, y quiero leerse. Algo acerca de la muerte de Jacobo. ¿Se acuerda usted que Jacobo quería meterle fuego a los samaritanos? ¿Se acuerda de eso? Bueno, él, aquel intolerante, aquel que a sus enemigos quería meterles fuego, y ni siquiera eran enemigos, solo los habían quedado viendo mal, que no querían que pasaran por ahí. Quiero que vea cómo fue su muerte. El historiador cristiano de la iglesia primitiva, Eusebio, registra esto. Un relato que viene de Clemente de Alejandría. Él llevó a Jacobo al tribunal. Cuando lo vio compartiendo su testimonio, se conmovió. O sea, la persona que llevó a Jacobo escuchó el testimonio, se conmovió. O sea, el soldado que llevaba a Jacobo, él lo llevó ahí, y al llevar a Jacobo, el soldado escuchaba el testimonio de Jacobo y se conmovió. Y confesó que él también era cristiano. Por lo tanto, eran cristianos y fueron llevados juntos. Y en el camino, el soldado le pidió a Jacobo que lo perdonara. Y Jacobo, después de pensar un momento, le dijo, la paz sea contigo. Y le dio un beso. Y ambos fueron decapitados al mismo tiempo. Aquel que pedía que fuego cayera sobre sus enemigos o sobre aquellos que los habían rechazado, su corazón había cambiado. ¿Sabe? Es algo que solo Cristo puede hacer en nosotros. Es algo que solamente el poder de Dios puede hacer en nuestras vidas. Solamente el poder de Dios puede llevarnos a nosotros a poder perdonar, a ser tolerantes. Porque a veces somos intolerantes con las personas. A veces queremos que todos cambien de un solo porque tal vez en usted se dio un cambio diferente. Usted quiere que todos sean iguales. Y a veces no todos son así. Entonces, Jacobo representa a aquella persona que era ambiciosa y era intolerante. Pero de ahí vemos que se convirtió en un servidor y también en alguien que pudo perdonar a los demás. Esto solo se puede hacer en el poder del Señor. Dios puede usar a una persona de ese carácter, pero tiene que transformarla y formarla. ¿Sabe qué fue lo que hizo la diferencia? Sin duda la cruz los confrontó con su pecado. La cruz los confrontó con su debilidad. Pero fue el Espíritu Santo quien les dio el poder de transformar sus vidas. Fue el Espíritu Santo el que les dio una nueva vida. Y cuando esa vida del Espíritu Santo obró en ellos, los hombres no fueron iguales nunca más. Cuando en nosotros hay esas carnalidades que saltan, es porque estamos alimentando al viejo hombre. Y no estamos dejando que la nueva obra de Cristo sea la que gobierna nuestros corazones. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Así tiene que ser en cada uno de nosotros, amados hermanos. Yo ahí donde está quiero leer un último pasaje. Hebreos 11. ¿Cuántos nombres de héroes de la fe aparecen ahí? Le voy a leer. Saqué la lista. Aparece Abel, aparece Enoc, aparece Noé, aparece Abraham, aparece Sara, aparece Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel. Pero no aparece ninguno de los apóstoles. ¿Había pensado en eso? Aparecen todos ellos. Y los apóstoles fueron hombres de fe. Pero indirectamente sí los menciona. Y los menciona en una categoría muy especial. Hebreos 11:36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Vea que estos eran esos hombres. ¿Sabe? La iglesia de este tiempo es una iglesia muy acomodada. Todo lo queremos para allá. Así como comida rápida. Quiero una comida rápida. Así la iglesia de este tiempo se le ha enseñado, mal enseñado. Yo quiero ese carro último modelo, oro por ese carro y Dios me lo tiene que dar. Oro por una casa, quiero esa casa, ahí en esa zona, ahí la quiero. La quiero ya. El ejemplo de los apóstoles fue muy diferente. Y no fueron hombres que les faltó la fe. Por la fe fue que hicieron todo eso. Si hay algo que Dios busca en nosotros, es así como decía Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Ahí donde está, quiero que cierre sus ojos. Y ahí con sus ojos cerrados. En uno de los pasajes de la Escritura dice, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Porque nunca decayó sobre nosotros su misericordia. Y ahí donde está, que sea Dios el que evalúe su vida. Que sea Dios el que le muestre lo que no está bien. Porque muchas veces, a veces peleamos, a veces ambicionamos, o a veces somos intolerantes. Deje que sea Dios el que hable ahí a su vida y veámonos frente a esa cruz. Esa preciosa cruz que ahí fueron clavados nuestros pecados. Y si hay cosas que han estado aflorando en usted en este tiempo, es un buen momento que las rinda al Señor. Si usted quiere entregar su vida a Jesús también, yo quiero hacer una oración. Y si usted desea entregar su vida a Jesús, ahí donde usted está, puede repetirla conmigo. Señor Jesús, estoy aquí en esta mañana para pedirte perdón por todos y cada uno de mis pecados, Señor. Te pido, oh Dios, que perdones todas mis faltas, porque me he equivocado, Señor. He vivido la vida a mi manera, pero hoy quiero vivir para ti. Quiero que transformes mi vida, que me hagas la clase de persona que tú quieres que yo sea, que moldees mi carácter, mi manera de pensar y mi manera de ser, que me moldees conforme a la imagen de tu Hijo amado Jesús, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo y hazme una nueva criatura. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Póngase de pie y vamos a adorar juntos al Señor. Jesús me redimió, me perdonó y libertad
majestad está dentro de mí. Por siempre creo